Hoy vamos a conocer uno de los proyectos más especiales de la zona este del país. Bienvenidos a Cana Bay. Por ello hoy me encuentro en el complejo Cana Rock Star, que pertenece a uno de los proyectos de Cana Rock que está dentro de Cana Bay. De las cosas que inmediatamente me impresionan cuando yo llego a un proyecto como este es encontrarme con una piscina de esta magnitud. Justo al lado de la piscina tenemos las unidades que van de 1, 2 a 3 habitaciones. Otra área interesante en la piscina es que veo que justo en el centro tenemos esta piscina con un bar en el medio y al fondo entonces un área de niños. Y eso es sin conocer todavía las habitaciones. Vamos a inspeccionar rápidamente uno de los apartamentos modelos. Y esta es una unidad de 2 habitaciones que como se entrega es con línea blanca. Incluye este refrigerador, una estufa eléctrica y una lavadora secadora. Como ustedes podrán ver, ya este apartamento amueblado, pues uno tiene de este lado un sofá cama, donde usted se puede sentar a ver su televisor, y ya un poquito más adelante sería el espacio del comedor. Entonces ya de este lado tenemos una de las habitaciones principales. Esta es una unidad de 2 habitaciones. Esta viene con un baño privado incluido. Y la siguiente habitación entonces tiene un baño compartido. Si se fijan, este baño está incluido dentro de la habitación. Y miren qué bonito las terminaciones que tiene, pues yo diría que no hace falta más nada. Donde están los chelitos, como decimos en buen dominicano, es cuando tú sales a este balcón y entonces ya tú tienes la vista de la piscina y con todo este verdor de ese campo de golf, que lo vamos a conocer ahora. Posiblemente usted se pregunte, William Ramos, ¿y qué precio tiene una unidad como esta, que en este caso es de 2 habitaciones? Pues esta unidad va desde $305,000 en adelante. Le voy a estar poniendo toda la información en la descripción del video, donde usted puede contactarnos a este número y con gusto le asesoramos. Refrescándome un chin ahora en el lobby del condominio, usted se preguntará, ¿y qué más hay alrededor? ¿Qué puedo yo hacer? Pues esas son de las cosas que vamos a descubrir ahora. Vengan a ver qué chulería. Una de esas chulerías es este campo de golf de 18 hoyos, que me dicen que fue construido por aquella reconocida marca de Jack Nicklaus Design. O sea que el día que yo traiga a mi padre, tenemos que venir con los palos de golf, porque yo quiero ver qué se siente jugar un campo de golf de esta magnitud. Pero también me comentan que no solamente hay golf, sino que también hay unas canchas de tenis. Y ustedes saben que yo, como amante del tenis, tengo que ir a conocer eso, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal. Yo decía que yo no puedo hablar de un lugar como inversión y no tomar en cuenta el tema de las actividades deportivas. Ya me está gustando el asunto porque automáticamente entro, lo primero que me encuentro son 2 canchas de tenis. Aquí también hay algo que yo sé que a mucha gente le va a hacer mucha ilusión y es el tema del pádel. Este es uno de los deportes ahora mismo tendencia a nivel mundial. Y algo que me llama la atención es que no solo encuentro 2 canchas de pádel, sino que también la están preparando para tenerla techada. O sea que ahí no hay excusa de que está lloviendo, como quiera se va a jugar pádel en este Racket Club. Miren qué chulería, ¿eh? Un complemento interesante también al proyecto es saber que cuenta con este club de playa que se llama Cana Bay Beach Club. ¿Qué uno puede encontrar aquí? Restaurantes, piscina y también una playita. Vamos a echarle un vistazo a ver qué nos encontramos por ahí. Señores, qué gusto entonces cuando ya tú te encuentras con este club de playa, que lo que te da la bienvenida es este mar que tenemos aquí, estas hermosas playas. Por aquí un dato curioso que posiblemente muchos de ustedes se pregunten y es, ¿qué pasa con el sargazo en esta zona? Algo que me han comentado aquí y que yo lo he vivido es que en esta playa no llega prácticamente el sargazo. O sea que esa es una de las grandes bendiciones que tenemos en esta zona. Yo lo que estoy viendo aquí es que no solamente tengo una playa paradisíaca al frente, sino que hay amenidades. Tengo, por ejemplo, al frente mío un restaurante que ofrece gran variedad de comida. Tengo el área de la piscina y entiendo que es un espacio para vivirlo con toda la familia. Un espacio donde usted puede relajarse con una bebida, con una musiquita de fondo,
pero lo más importante, el sonido del mar y lo que nos caracteriza a nosotros. Yo creo que ya me está dando calor y yo me voy a poner el traje de baño y con el permiso de ustedes me voy a dar el real chapuzón. Volvemos en breve. Algo importante que quise ir a comprobar y que ustedes puedan vivirlo junto a mí era conocer la localidad de cada uno de los proyectos que se ofrecen en este lugar, donde algunos ya van bastante avanzados en su construcción y otros están en plano. Vamos a conocer un poco de lo que ofrece cada uno de estos. Hemos visto ya proyectos que están terminados, pero dentro del mismo Canna Bay también hay proyectos que están en fases de construcción y otros que están en plano. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí, que está en una fase casi terminada, es un proyecto que se llama Canna Rock Galaxy. Este proyecto, por ejemplo, es uno de los proyectos más lujosos que vienen dentro de Canna Rock. Va a contar con domótica. Otro punto que tiene a favor es que está prácticamente al lado del club de playa que acabamos de visitar. Y también queda justo al frente del Hotel Hard Rock Hotel. Esa primera planta que usted está viendo ahí van a ser oficinas comerciales. Eso es para que más o menos le dé a usted una idea de las diferentes inversiones que usted puede hacer dentro de un mismo complejo. Así que recuerde que si a usted le interesa información, yo le estoy poniendo toda la información aquí donde usted puede contactar e igualmente en la descripción de este posteo. Señores, la magia de la ingeniería son de las cosas que yo digo, wow. Porque, por ejemplo, usted está viendo este terreno ahora mismo detrás de mí, pero lo que usted no sabe es que aquí se está construyendo un complejo que se llama Cosmos Estelar. Este complejo es ideal para lo que son rentas cortas, porque viene con un amueblado sumamente interesante. O sea que es importante entender que hay distintos tipos de inversiones. Y yo diría que a esta hay que prestarle mucha atención. Como les explicaba anteriormente, dentro del complejo existen proyectos que ya están culminados y otros que están en fase de construcción, que dadas estas condiciones mantienen precios bastante prometedores para ti que estás buscando un retorno de inversión o simplemente un lugar paradisíaco donde retirarte o mudarte finalmente en la República Dominicana. Te presentaré estos dos últimos proyectos donde cada uno tiene una notable característica. Es algo curioso porque mucha gente pregunta, bueno, pero muchos de esos proyectos que vemos que están en plano, realmente hay un movimiento, hay trabajo, que una preocupación es que tú dices, bueno, pero yo estoy invirtiendo mi dinero, pero realmente me van a entregar mi propiedad. Por eso hemos llegado a este proyecto que se llama Universe. Este me parece interesante porque se habla mucho del tema Airbnb, o sea, cuando ya usted le entregan este apartamento, viene completamente amueblado. Entonces entiendo que si usted está viviendo fuera, está pensando en un tipo de inversión, pues esta opción también está interesante. Pero justo al frente de Universe, si usted se fija, aquí a mi izquierda, detrás de mí, que es lo que usted está viendo ahora mismo en pantalla con esas tomas de dron, está ese otro proyecto que se llama Terra. Y atención con ese proyecto, que me cuentan que está más enfocado a la parte holística. La gente que busca una tranquilidad, un contacto con esa naturaleza, con ese entorno. Pues digamos que esa viene siendo la visión de ese otro proyecto. No podía yo dejar de mostrar pues cómo se ven los muchachos trabajando, cómo se ve el movimiento y la garantía de que ciertamente lo que usted está pagando, así mismo como se dice en los planos y como se especifica en la descripción, eso es exactamente lo que usted va a recibir. He explicado todo eso, amigos. Para mí ha sido un placer conocer de este hermoso proyecto aquí en Punta Cana. Tantas inquietudes y preguntas que me hacen. William Ramos, ¿qué tú me recomiendas si soy amante de la República Dominicana o soy dominicano y quiero dar un paso más? Pues yo creo con toda confianza que aquí tenemos una gran oportunidad que debemos aprovechar y lo más importante, gritarle al mundo todas las bondades y las bellezas que tenemos en la República Dominicana. Recuerden que le estaré poniendo toda la información. Si usted quiere adquirir una de estas propiedades, con gusto nos puede contactar a los números que te estoy poniendo aquí. Nos veremos en una próxima aventura.